A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para ponerte al día con las últimas técnicas terapéuticas y también ponerte en contacto con los terapeutas de aquí de Quito, cursos, talleres y sobre todo que tú tengas información para salir adelante en situaciones en las que podrías estar. Como siempre les digo, la crisis es normal, es parte de la vida y a partir de eso nos encontramos, nos entendemos y podemos seguir un camino de evolución. Entonces no hay que tenerle miedo al dolor porque es parte de la vida y parte del proceso de aprendizaje. También siempre les digo que hay que quitarse el tabú de que hay que ir al psicólogo solamente cuando hay un problema gravísimo, una patología, sino que el psicólogo es un compañero de exploración de los problemas que hemos tenido, de traumas que pueden estar anclados del pasado, o ciclos que tendemos a repetir. También nos puede ayudar a proyectarnos hacia el futuro. Entonces les invito a que vayamos todos a terapia. Yo soy una fiel seguidora de la terapia y bueno, puede ser terapia psicológica, como también hay otras técnicas actualmente. Podemos también leer un libro, buscar otros procesos del yoga, por ejemplo, para ir encaminándonos hacia ese camino de bienestar. Bueno, les recuerdo que el programa sale los días martes a las 10:30 y el reprise el sábado a las 12:30. Y también invitarles a que exploren un poquito el canal de YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y ahí van a encontrar muy variados temas de psicología que hemos explorado en el programa. El programa ya tiene 10 años, entonces hemos hablado de muchos temas interesantes, así que les invito. Bueno, hoy día estamos otra vez con Cristian Dreyer, habíamos hablado sobre la terapia con sonido, es un tema que actualmente me está interesando muchísimo porque se ha visto que da muy buenos resultados y que también puede influir en estados de conciencia, que va más allá de un simple estado de bienestar, sino en un estado de poder observarnos de una manera más real y de también conectarnos con la vida de una manera más consciente. Cristian, qué gusto que estés aquí otra vez. Gracias, Buenos Adriana. días. Chévere. Sí. Habíamos estado hablando antes sobre el tema del bienestar que buscamos encontrar a través de la terapia. Pienso que es una terapia que trabaja muy en positivo, ¿no? No desde el problema o el trauma, sino desde cómo podemos ayudar a que las personas se sientan mejor, se conecten con su luz, con un estado de paz. Entonces, creo que sería interesante empezar definiendo qué es bienestar, qué es tranquilidad, ¿no? Sí, eso que planteas es súper interesante, ¿no? Porque en lo que he descubierto yo en estos procesos de trabajar con gente, de trabajar en mí mismo, me he dado cuenta que el ser humano, todos tenemos una tendencia a darle un juicio de valor a lo que nos está pasando. Entonces a veces pensamos, como decías tú en la introducción, ¿no? Que una crisis, por ejemplo, es algo negativo. Uh-huh. Cuando en realidad, cuando pensamos en algo que salga un poco de nuestras creencias o de esta cosa de qué es bueno, qué es malo, nos podemos dar cuenta que no existe esa dualidad en muchos sentidos, ¿no? Del universo, de la Tierra, no hay ese juicio de valor. Entonces, esa armonía que uno puede crear empieza por, primero, reconociendo que cualquier cosa que esté viva dentro nuestro es algo que está vivo dentro nuestro, ¿no? Uh-huh. Y a través de estas técnicas, a través de inclusive la psicología o la meditación, el yoga, siempre la idea es abrir un espacio donde uno pueda conectarse con que cualquier cosa que esté viva dentro de uno es un crecimiento, es un descubrimiento, es un camino hacia la armonía, es un camino hacia el bienestar, ¿no? Uh-huh. Y solamente la idea de decir,
esto que me pasa no es malo. Ya te da una sensación de bienestar. Porque Así no es. estás poniendo resistencia o rechazando un proceso o valorándolo, ¿no? A veces nos pasa mucho eso. Y tiene que ver mucho con el tema del mindfulness, que hemos hablado aquí también bastante en el programa, mindfulness y meditación. Es interesante esto porque hace algunos años la meditación era considerado como algo raro, diferente, que se mezclaba con la religión, religiones orientales, y actualmente han habido estudios de Harvard, de Yale, que han visto que la meditación funciona muy bien para el trabajo de ansiedad, para la concentración, mejora la memoria, baja los impulsos, te da un estado de tranquilidad. Entonces se ha ido fusionando poco a poco este tema del mindfulness y la meditación con la psicología. Y claro, también el sonido entra dentro de esto porque estás meditando también con música, estás poniendo toda tu atención y concentración en los sonidos, dejando la mente que se va al pasado, al futuro, que siempre está moviéndose, y romper un poco esa identificación que tenemos siempre con yo soy lo que pienso, ¿no es cierto? Entonces, como pensé eso soy. Eso es súper común, ¿no? Eso es como una condición humana inclusive, ¿no? Eso de siempre estar relacionándonos con lo que nos pasa, en lo que pensamos, en lo que sentimos, juzgando, porque el prejuicio no siempre es desde mí hacia afuera, sino también es desde mí hacia mí. Yo tengo mis prejuicios y mis cosas. Entonces, lo que hablas tú es un punto súper importante. Cómo el sonido, por ejemplo, puede ayudarnos a esto del mindfulness. Desde la perspectiva de lo que yo trabajo, siempre que uno está en contacto con su cuerpo, de la manera más, o sea, con una concentración lo más continua o alargada posible, más presente estás, ¿no? Y en nuestro cuerpo se acumulan hay mucha información, hay muchísima información de lo que nos está pasando. Cualquier dolencia puede ser un indicio de algo que no está siendo observado y que al observarlo estamos siendo mindful, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, como tú bien lo dices, cuando escuchamos algo que puede ser extremadamente relajante, entonces estamos en un momento, ¿no es cierto? Ahora, también eso hace un espacio a que también empieces a imaginarte full cosas, ¿no es cierto? Porque estás súper relajado, entonces puedes empezar a pensar en cosas lindas. Y la idea de todas estas terapias o de todas estas ayudas que podemos encontrar, para mí viene o está dirigida hacia cómo poner atención a algo que es nuestra propia herramienta para salir de cualquier crisis o de cualquier situación que estemos sintiendo que es limitante o fuerte o difícil o cualquier cosa, ¿no? Porque donde uno pone la atención va la conciencia. Entonces, yo siempre trato de que las terapias sean desde afuera hacia adentro. Entonces sí empieza por escuchar, pero lleva hacia escucharse a uno mismo. Entonces, claro, hay todo un proceso, ¿no? Puedes empezar escuchando unos cuencos o frecuencias específicas, y poco a poco la idea es que el paciente o la persona que está teniendo esta experiencia vaya perdiéndole un poco el miedo a entrar, ¿no? Porque a veces nos pasa que vemos algo y nos asusta. Entonces hay que confiar un poco también, ¿no? Para llegar a esa armonía, ese balance interior, hay que confiar que tenemos la capacidad de ver, de sentir y de experimentar lo que nos está pasando, ¿no? Siempre con un apoyo, obviamente, porque no todos tenemos las herramientas necesarias, pero es un viaje, que es un viaje de sanación, es un viaje de evolución. Hay un libro de Ken Wilber que se llama Después del Edén. Ken Wilber es un psicólogo transpersonal y él habla de que estamos todavía en un viaje de evolución de la conciencia y que como especie humana estamos en la mitad, ¿no es cierto? Esta idea de ya estamos realizados y somos sabios, ¿no? Creo que es bien interesante un poco investigar sobre eso, porque como nosotros vemos, la sociedad tiene sus patologías, tiene sus carencias, que es un reflejo de nuestras carencias como humanos. Entonces no estamos todavía completos
y todos venimos a aprender algo porque tenemos ciertas falencias, con humildad, valga la pena decirlo, y qué hacer justamente para trascender, para sanar, para explorar, para conocernos. Entonces es un viaje hacia la terapia, y como yo mencionaba anteriormente, no me quiero encasillar a solamente psicología clínica. Claro, yo soy psicóloga clínica, pero veo que hay personas que realmente se sienten muy bien a través de procesos de sanación, a través de la meditación, de retiros, de yoga, y son conocimientos que vienen de la antigüedad, ¿no es cierto? Ahora, para no alargarme, quisiera otra vez volver al tema de la terapia en sonido, y es, ¿qué has visto tú de las personas que han empezado a ir inicialmente a estas terapias grupales que hacían con Santi Palacios, este rato me acuerdo, y meditación, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasaba en estas personas? ¿Cuál era el feedback de ellos? Bueno, lo lindo del sonido, ¿no? Y en sí de la energía y de las frecuencias y de la resonancia, todos estos son conceptos que son universales. Cuando dos personas están trabajando, se genera una resonancia. Por ejemplo, si estuviésemos en una sesión de terapia, tú estás tratando de cierta forma de empatizar o conectar con ciertas cosas, guiar, ¿no es cierto? Entonces eso automáticamente, sin importar si bajas o subes de frecuencia, te armoniza. Entonces, en una situación grupal de 10, 15 personas, básicamente cada uno se vuelve un instrumento de una orquesta energética. Qué hermoso. Ajá. Porque hay un proceso de afinación. Entonces, si se trabaja, casi siempre pasa, y no sé si tú lo has podido percibir, pero yo he tenido estas experiencias que por más de sea quien sea que vaya, si son 5, 10, casi siempre todos los que vamos a un espacio tenemos una cosa en común en ese momento, que es necesario trabajar. Uh-huh. Entonces, cuando cada uno, ya sea consciente o inconscientemente, se empieza a conectar con eso, todos nos afinamos en eso. Y desde ese espacio, una cosa como la vulnerabilidad sale naturalmente, porque es un espacio en donde tú te sientes seguro. Y la mayoría de gente que iba a tuvo estas experiencias con nosotros, llegaba a desahogarse, a compartir cosas que habían sentido, a sentirse acompañados, a sentirse seguros. Y como te digo, dependía mucho de cómo estábamos todos, ¿no? A veces había gente que no decía nada y iba 2, 3 veces, y a la cuarta vez era como que pues está pasando todo esto. Y creo que eso es lo lindo, porque no hay nada, para mí, hay pocas cosas tan maravillosas como darse cuenta de algo que uno tiene, que puede ser una limitación, por ejemplo, resolverla y sentirse como fuerte, ¿no? Porque dices, wow, yo me di cuenta, yo lo estoy logrando, yo puedo. Y esa es la puerta para seguir indagando, esa confianza en uno mismo. Entonces la idea de todo esto es, para mí, generar esa confianza, generar esa apertura para que cada uno vea, y con una guía, sosteniendo, acompañando, apoyar a que siga indagando y siga sintiendo que yo no estoy ahí para ser su muleta, sino para ser una persona con la cual nos podemos comunicar ya desde otro lugar. Y eso es bello. Sí. Porque hablando de lo que decías, ¿no? De la evolución, de cómo estamos creciendo como humanos, creo que la dirección va más hacia ese lado, para poder justamente reflejar cosas más armoniosas, que estén más conectadas con un fundamento más puro, más auténtico inclusive, ¿no? Y no tan zanjado por creencias o la sociedad te pide que seas así, sí, porque eso genera conflicto, ¿no? Entonces yo le veo como una apertura a la no violencia. Ni autoviolencia, ni violencia con tu entorno. Uh-huh. Y creo que tiene muchos componentes también estos espacios. Bueno, hay una diferencia entre el espacio grupal y el espacio individual. Pero claro, al ir a compartir un espacio donde hay más personas, en donde te sientes, como tú decías, seguro, bajas tus defensas, bajas la racionalidad, ves que los guías o terapeutas que están ahí, pues lo están haciendo desde el gusto, desde el amor.
Entonces las personas, solo por el hecho de sentirse así, como abrazados, contenidos, conectados, ya se genera un espacio terapéutico en sí, ¿no? Exacto, y eso lo puedes generar poco a poco en tus entornos personales también, en tus espacios personales, con tus parejas, con tu familia, porque son herramientas, no hace falta, a lo mejor sí leer un libro que otro para saber que por lo menos está reconocido, ¿no? El ser humano también tiene esta tendencia de que si lo aprueba la ciencia, entonces, y está bien porque todos necesitamos sentirnos seguros. Ahora, a mí me gusta compartir estas cosas para que la persona esto sea como que lo que acarrea en su vida y pueda generar estos espacios por sí misma. Y para mí todo eso está basado en la confianza, ¿no? En la confianza en uno mismo, en la capacidad de uno mismo, en reconocer justamente sin un juicio de valor que lo que nos pasa es lo que nos pasa y es maravilloso. Por más doloroso que sea, ¿no? Tenemos la capacidad de sentir dolor, de sentir alegría, de sentir un montón de cosas. Yo invito a no encasillar esas emociones, ¿no? A no encasillar esos pensamientos, como aquí voy a poner todos los que son lindos y aquí voy a poner todos los que son feos, porque nos limita demasiado. Sí. Nos limita mucho y hablando de lo que hablábamos antes de empezar, todo este concepto de armonía y bienestar viene de la integración, ¿no? De ser una cosa más holística con nosotros mismos, con nuestro entorno, trabajar en nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, con paciencia, con ayuda, o sea, pidiendo ayuda, ¿no? Eso también algo importante que mencionaste al principio. No hay que demonizar. Sí, pero sabes que yo he visto que ahora, no sé si tú has observado estos últimos 2 años en donde se ha mezclado la pandemia, el COVID, la incertidumbre, temas económicos. Muchísima gente ha vivido crisis, cambios fuertes, les ha tocado adaptarse, les ha tocado trabajar con el ego, con esta idea que tenemos de control, nos ha tocado soltar el control. Y eso ha llevado a mucha gente a meterse en un viaje de autoexploración para poder sobrevivir o salir adelante a temas como la muerte, que han estado muy cerca, a temas de crisis económica, cambios en el escenario. Entonces, mucha gente está buscando también respuestas. Hay una apertura a esta necesidad de buscar ayuda, de encontrar algo más, ¿no? Yo siempre he reflexionado que en la escuela, en el colegio, nos enseñan a sumar, a restar, gramática, historia, pero no hay un aprendizaje para estar en paz, para estar en bienestar. El tema de pareja tampoco nos enseñan, ¿no es cierto? Y entonces salimos al mundo un poco ciegos a explorar. Entonces hay mucha gente que está buscando estos caminos y es por eso que pienso que en Quito, por ejemplo, en Tumbaco, se han abierto estos nuevos espacios en donde la gente va justamente a meditar o a hacer yoga, queriendo trascender o se conecta más con la naturaleza, ¿no? No sé qué opinas de esto. Totalmente de acuerdo. Y lo lindo creo que es que al principio, cuando estás en una crisis, para mí la diferencia entre un problema y una crisis es que el problema es algo para lo que tienes una solución y lo puedes resolver. Una crisis es algo para lo que no crees que tienes la solución, porque por eso se vuelve crisis, ¿no? Estás como, ¿y ahora qué hago? Y lo más lindo de todo es que a través de esa crisis, donde uno primero busca es adentro. Te obliga de cierta forma a, ya sea por curiosidad, por necesidad, por intuición, por lo que sea, te obliga a buscar lo que tú empiezas a sentir que puede ser necesario para ti. Ese es el primer indicio de la sanación, porque tú ya estás buscando la respuesta, tú ya estás buscando lo que necesitas para cualquier cosa que sea, ayudarte a ti mismo, sanar, crecer, etcétera, ¿no? Entonces, ahora en esta ciudad ha crecido mucho este acompañamiento, este entorno de espacios alternativos, de espacios donde yo personalmente también he vivido mis crisis y mis cosas, entonces he aprendido un montón, he discernido un montón de cosas y es lindo porque ya te conecta con la gente desde otro lugar. Ya no es como, ya no hay tanta jerarquía. Así es. ¿No? Y eso es súper, súper chévere porque esta pandemia nos aplanó a todos, sí. Nos dijo, a ver,
Panitas, Humildad. todos somos iguales. Exactamente. ¿Y desde dónde nos vamos a empezar a conectar ahora? Ya que todos somos iguales. Nos hemos enfrentado al ego y hemos empezado a preguntarnos qué tengo que soltar yo para poder tener una mejor relación con X persona. Así es. Y eso es súper lindo. Sí, es todo un viaje de aprendizaje. Y bueno, volviendo al tema del sonido, ¿qué podemos lograr con la terapia del sonido? ¿Qué sensación, qué sanación podemos encontrar con las terapias, con el sonido? El sonido para mí es mágico en el sentido de que no va a intruir, no es intrusivo. Y va a resonar con cualquier cosa que tú necesites que resuene. Es decir, si es que haces una terapia de sonido, entonces, por ejemplo, te acuestas alrededor de unos cuencos, ¿verdad? Y empiezan a resonar los cuencos y automáticamente va a haber algo que salte o que sea más fuerte en términos de cómo lo estás sintiendo tú o cómo lo estoy percibiendo yo también como guía, ¿no? Como terapeuta. Y eso es como se abre la puerta. Entonces sobre eso se empieza a profundizar. Y se empieza a profundizar hasta que por la misma vibración, al igual que cuando te hacen un masaje y te disuelven un nudo físico, la vibración disuelve el nudo energético. Entonces, mientras más se proyecta y más se proyecta esa vibración, más se disuelve ese nudo. Y eso hace que la energía fluya libremente. Y a su vez, como estás enfocado en eso, también tienes un aspecto de introspección y de discernimiento. Es como, ok, puedes despertar la intuición, puedes despertar la conexión contigo mismo, puedes tal vez despertar una emoción que estaba como reprimida, ¿no? Y se empieza a destapar. ¿Y cómo sale? Muchas veces sale a través del llanto, por ejemplo, ¿no? Te sueltas a llorar porque es como un alivio. A veces sale a través de un sonido, como un suspiro, como... Y yo he visto que el sonido tiene esa facultad de conectarse con lo que es necesario resonar y disolverlo. Y eso es desde afuera, ¿no es cierto? Desde adentro está más enfocado a la voz de cada uno. Y eso es otro aspecto de mis terapias. Utilizar la voz del paciente. Su misma voz para sanar. Qué increíble. ¿Cómo funciona esto? Hay una serie de ejercicios que te ayudan a conectarte con, por ejemplo, lo que hablaba yo hace un rato, ¿no? De qué es lo que está vivo dentro mío ahorita. Y reconocerlo primero, escucharlo, porque en inglés se llama listen in, ya que es escuchar hacia adentro. Y me encanta ese concepto porque todos tenemos la capacidad de escucharnos, ¿no? Entonces, mientras más te vas conectando, más vas percibiendo que hay algo que está ahí. Y no necesariamente tiene que ser muy específico. Puede ser algo que estás acarreando, entonces a lo mejor empiezas a sentir iras. Y poco a poco, a través de ciertos ejercicios, vamos abriendo ese espacio para poder comunicar esa cosa que está viva y dejar que se exprese. Como una emoción que está ahí. Como una emoción, ajá. Entonces empieza el paciente a expresarlo libremente, sin juicio, sin qué bien que cantas, qué feo que cantas, olvídate, no va por ahí, ¿no? Es muy íntimo. Y es lindo porque empiezas a ver cómo hay gente que empieza a sonreír, hay gente que empieza a llorar, hay gente que se frunce, y todos estos procesos y todas estas como guías que te va dando, ¿no? El cuerpo mismo, el paciente, el guía, son solamente, para mí es precisamente poner atención. ¿Dónde estás poniendo la atención? Se conecta mucho también con la terapia emocional corporal, ¿no? Sí, Observa claro. tu emoción, la sensación, Exacto. que tiene también que ver mucho con la aceptación. Sí. ¿No es Claro, cierto? a mí me pasó hace poco con una paciente que terminamos la sesión, entonces abrimos este espacio para compartir y ella me dijo, qué bestia, yo de chiquita cantaba un montón, me encantaba cantar. Y una vez mi abuela me dijo, qué feo que cantas. Y nunca más canté. Y la mamá decía, no puedo creer que durante tantos años me he prohibido expresar mi felicidad o mi tristeza a través de mi voz. Eso ya es un paso gigante, gigante, porque te reconoces,
¿no? Te reconoces a ti y dices, wow, tengo esta capacidad, acepto esta capacidad, la expreso sin prejuicio. También hay un simbolismo ahí con el tema de cantar y expresarse, ¿no? ¿Qué simboliza el cantar? Puedes expresar alegría, puedes expresar festejo, también puedes expresar dolor. Cómo la música trasciende las palabras y nos conecta con temas del alma más sutiles, ¿no? Y también, claro, si una paciente reprime eso, simbólicamente, ¿qué está reprimiendo? La celebración, quizás, ¿no? Exacto, el gozo, ¿no es cierto? Disfrutar, permitirse ser feliz. Eso ya es lo que te digo, ¿no? De empezar a acabar un poquito para ver si es que el paciente está dispuesto a descubrir de dónde vienen estas cosas. Y seguir indagando y discerniendo, ¿no? Y decir, ok, bacán, esto viene de aquí. Lo perdono, lo agradezco y es como honras ciertas cosas, ¿no? Estos procesos que trato de abrir son para honrarnos y honrar cualquier cosa que haya estado ahí, que uno a veces echa la culpa a los papás y dice, no, es que mis papás me hicieron esto, y es como, ok, claro. Sí, pero ya como adultos tenemos que de alguna forma hacernos cargo, ¿no? Así es. Y poder cargar con una herida y decir, ahí está. Pero la llevo y sobrevivo, ¿no? Ajá, la llevo, sobrevivo. Saliendo de la victimización, ¿no? Exacto. Ahora, por temas de tiempo tenemos que cerrar. Está bien. Me ha gustado mucho cómo hemos conducido hoy día esta charla. Creo que va muy de la mano con resaltar cómo en los procesos terapéuticos está la aceptación, ¿no? Es esta idea de que voy a ir a terapia, me van a decir qué debo hacer. A ver, deme un consejo. Y no es por ahí, es como conectarte con la persona que va y ser su compañero, su compañera en este proceso de sanación y exploración, e ir de la mano con el proceso de cada uno y llegar hasta donde el otro quiera. Entonces es un arte justamente el tema de la terapia, es poder danzar con el paciente, y esto lo menciono para salir del tabú, porque hoy día un paciente me decía, qué miedo, voy a ir a terapia. Y yo le decía, no, es que no pasa nada, porque es un acompañamiento, tú guías el proceso, ¿no? Entonces, como Cristian lo lleva, también me ha gustado mucho, con mucha delicadeza, sutileza, respeto al proceso de cada uno. Bueno, Cris, si las personas quieren contactarse contigo para una terapia, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, tengo ahí en Facebook, estoy como Cristian Dreyer, me pueden contactar por Facebook. En Instagram estoy como sound_light, sonido y luz, y también por teléfono, que es el 0999-839-834. Y sí, eso sería. Gracias, Adriana, siempre es un gusto estar aquí y compartir esta cosa y estos viajes con la gente. Y es interesante también porque antes de la pandemia habían estos espacios en donde se hacían terapias grupales con cuencos, con meditación, que esperemos que en algún momento ya se puedan volver a plasmar porque eran muy bellos. Bueno, mis queridos televidentes, espero que les haya gustado el programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana con más de psicología. Ahora que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.